Advertencia: el siguiente video contiene descripciones de torturas históricas que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Es importante tener en cuenta que existen numerosos métodos de tortura extremadamente crueles y perturbadores en la historia de la humanidad. En videos anteriores he mencionado algunas de ellas. Aquí hay una lista de otras 5 de las torturas más infames que se han documentado. Número 1. El tormento del agua. Fue uno de los 3 procedimientos de tortura más empleados por la Inquisición a finales de la Edad Media. Esta técnica de tortura involucraba forzar a la víctima a ingerir grandes cantidades de agua, lo que provocaba una sensación de asfixia y distensión estomacal. La tortura consistía en atar al prisionero con alambre de espino a una escalera inclinada o a un bastidor o caballete. La víctima debía quedar arqueada, con el estómago expuesto. Se introducía un trapo en la boca para que no vomitara el agua. Esta era vertida en el trapo o por los conductos nasales hasta que el estómago llegaba al punto de explotar. Debido a la incomodidad de la postura, la reacción incómoda de no poder respirar y el hinchamiento del estómago, la víctima generaba tirantes, provocando que los alambres de espino se clavaran en las muñecas y tobillos. Luego, se aplicaban golpes o presión en el abdomen, para hacer que el agua fuera expulsada violentamente, causando dolor y daño físico. El estómago reventaba, y la víctima encontraba su muerte después de tanto sufrimiento. En casos de que la víctima tuviera dificultades respiratorias, moría ahogada en el inicio de la tortura. El tormento del agua está catalogada como una de las más utilizadas en la actualidad. Que sea de las más comunes no significa que sea menos cruel o terrorífica. Al ser un sistema de tortura que no deja marca, se ha convertido en el favorito de muchos departamentos de inteligencia, tanto de países en desarrollo, como del primer mundo. Número 2. La araña española. Este instrumento de tortura, también llamado arañas de la bruja, fue utilizado durante el periodo de la Inquisición. En un inicio, fue diseñada para mutilar los senos de la mujer. Se utilizaba a menudo como una herramienta, diseñada para extraer información o para castigar a los prisioneros. Se componía de varias varillas con pinchos, comúnmente con 4 puntas unidas en forma de tenazas que se enroscaban en la carne de la víctima. Servía tanto fría como caliente y se enganchaba a la víctima en partes delicadas del cuerpo. En su uso, la araña española normalmente estaba encadenada a la pared. La garra generalmente se calentaba antes de fijarla en alguna parte del cuerpo del prisionero. Se colocaba sobre la piel de la víctima y se ajustaba con una palanca para que los pinchos penetraran en la carne. Una vez que se aplicaba la presión, los pinchos comenzaban a penetrar gradualmente en la piel de la víctima y luego se le retorcía para causar más dolor. Esta tortura era extremadamente dolorosa y podía resultar en graves lesiones. El torturador solo tenía que alejar a la víctima de la pared para quitarle la parte del cuerpo, sostenida por las tenazas, de manera exitosa. Número 3. El aplastacabezas. Era un instrumento de tortura, destinado a reventar los huesos del cráneo. Se aplicó durante la Edad Media, en Europa. De manera errónea, se cree que fue utilizado por la Inquisición, sin embargo, su primera mención viene del siglo XV, siendo utilizado por tribunales alemanes.
La forma y el nombre de este artefacto de castigo medieval no dejan lugar a la imaginación. Esta máquina estaba compuesta por 2 barras de hierro forjado y en cada punta tornillos con el principio de prensa o morsa. Su uso consistía de la siguiente manera. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior y la cabeza quedaba encajada en el casquete, el cual era empujado hacia abajo por el tornillo. El verdugo hacía girar el tornillo y los efectos de este proceso son evidentes, causando en primer lugar la rotura de los alvéolos dentarios y después el destrozo de la mandíbula. Si el torturador seguía apretando, el tornillo podía llegar a destrozar el cráneo de la víctima, expulsando su cerebro por la cavidad ocular, el cual se escurría entre los fragmentos del cráneo. La presión variaba dependiendo de si solo se quería obtener la confesión, castigar o matar. Hoy en día ya no se utiliza como pena capital, pero goza de gran estima como método de interrogatorios en buena parte del mundo. Número 4. El aplastapulgares. Fue un instrumento de tortura utilizado durante la Edad Media y la Inquisición. El nombre de este artefacto es bastante descriptivo, siendo muy antiguo, simple y efectivo. Consistía en un dispositivo de madera o metal, con bisagras que sostenía las manos de la víctima, aplastando progresivamente los pulgares. Su objetivo era infligir dolor intenso y obtener confesiones, o castigar a supuestos herejes o criminales. Estos aparatos podían regular el nivel de aplastamiento, hasta llegar al punto de una mutilación total del miembro. En los crímenes más graves, la tortura era ejecutada de una forma muy lenta, para provocar el mayor dolor, durante el mayor tiempo posible. Se comenzaba aplastando y destrozando las uñas de ambos dedos. Después, se pasaba a las falanges y se terminaba por los nudillos, destrozando ambos dedos y la capacidad de las 2 manos para agarrar objetos que necesitaran el uso de los pulgares. Esta tortura era especialmente cruel, porque a la víctima le provocaba un gran dolor durante varios días, pero ese dolor no era mortal, por lo que hasta que no se retirara el aparato, el dolor no cesaba. Aunque fue utilizado por diferentes regímenes a lo largo de la historia, su crueldad y brutalidad han sido condenadas por la comunidad internacional. Número 5. La garrucha. Fue uno de los 3 procedimientos de tortura más empleados por la Inquisición. Se utilizaba para causar un dolor extremo a las víctimas como forma de castigo o para obtener confesiones. Su funcionamiento era el siguiente. Con las manos atadas a la espalda, la víctima era suspendida en el aire, mediante cuerdas o cadenas, atadas a sus extremidades. Luego, mediante poleas o mecanismos similares, se elevaba y se le dejaba caer con violencia, pero sin que llegara a tocar el suelo. Esta maniobra solía aplicar una tensión excesiva en las extremidades, lo que provocaba dislocaciones, fracturas y desgarres musculares. Si el peso del cuerpo no era suficiente, se añadía, colgando de los pies, un peso adicional. Sufrir este tormento era una experiencia inimaginablemente dolorosa y traumática, que en ocasiones se prolongaba hasta la muerte del individuo. Estas torturas adicionales son un ejemplo más de los métodos extremadamente crueles utilizados a lo largo de la historia. Es importante recordar que estas prácticas son inhumanas y violan los derechos humanos básicos. Te espero en el siguiente video.